Bienvenidos, continuamos en este video con la serie de análisis sobre el tomo 7 de Historia Integral Argentina llamado El Sistema en Crisis, del Centro Editor de América Latina. Pasaremos vista a 3 artículos: Conventillos y Villas Miseria por Elba Roulet, Las Villas Miseria en Rosario por Nidia R. Areces, Graciela Ibarra de Roncorroni y Edgardo Osana, y uno de carácter general en el tomo, acerca de la restauración conservadora. Una exploración, yo diría que profunda, de fenómenos sociales y políticos que fueron cruciales en el siglo XX argentino y cuyas huellas, se perciben aún hoy, ¿no? Exacto. Antes de sumergirnos en los textos, quizás convenga perfilar brevemente a los autores que nos van a guiar en este recorrido. Sí, me parece fundamental. Empecemos por Elba Roulet. Elba Pilar Barreiro de Roulet. Arquitecta con una especialización fuerte en urbanismo, también en ciencias sociales, y con una trayectoria política destacada en la Unión Cívica Radical. Sí, llegó a ser vicegobernadora de Buenos Aires, nada menos, y secretaría de Vivienda a nivel nacional durante la presidencia de Alfonsín. Y también convencional constituyente en 1994. O sea, una mirada que combina lo técnico, lo urbano con lo político. Muy interesante. Definitivamente. Luego tenemos a Nidia R. Areces. Doctora en Historia, profesora honoraria de la Universidad Nacional de Rosario. Exacto. Muy reconocida por sus investigaciones sobre historia colonial americana, cuestiones étnicas, las fronteras, sobre todo en Santa Fe y Paraguay. Ella aporta esa perspectiva histórica de más largo aliento. Bien. ¿Y Edgardo Osana? Profesor e historiador de la educación, egresado de la Universidad del Litoral. Aporta esa mirada desde lo social y lo educativo. Y de Graciela Ibarra de Roncorroni, que es coautora del artículo sobre Rosario. Ahí tenemos menos datos biográficos. Sí, son más escuetos, pero su aporte se inscribe claramente en esta línea de investigación histórica sobre la vivienda precaria en Rosario. Bueno, con estos faros entonces, iniciemos el recorrido por los textos. Perfecto. Empezamos con Elba Roulet y Buenos Aires. Sí, me parece bien. Roulet aborda, como dijimos, 2 caras de la crisis habitacional porteña: el conventillo y la villa miseria. Y es clave cómo los presenta, ¿no? No como hechos aislados, sino como la expresión física, espacial, de estructuras sociales distintas en momentos históricos diferentes. Tal cual. Ella parte de un marco histórico muy amplio para entender cómo se llega a eso. Sí, desde la segunda fundación de Buenos Aires, su crecimiento inicial lento. Luego el impulso con el virreinato del Río de la Plata, el libre comercio. Sí. Hasta la consolidación del puerto como centro dominante después de la independencia. Un dominio que, a menudo fue en detrimento del interior. Y después, claro, el modelo agroexportador, postcaseros, 1852. La famosa integración al mercado mundial como proveedores de materias primas. Un modelo que necesitó, lógicamente, infraestructura, ferrocarriles, puertos. Financiada en gran medida por capital extranjero, principalmente británico. Y muy concentrada, claro, en la pampa húmeda. Y el otro factor clave, la mano de obra, la inmigración europea masiva. Entre 1870 y 1914 más o menos. Eso transforma Buenos Aires de una manera radical. La población de la ciudad se multiplica casi 9 veces entre 1869 y 1914. 9 veces. Y casi la mitad de la población en 1914 era extranjera. Pero acá viene un dato crucial que señala a Roulet. El acceso a la tierra. Exactamente. Para esos inmigrantes, el acceso a la tierra era prácticamente nulo, muy limitado. Y ahí, en esa tensión, nace el conventillo, esa forma de vivienda colectiva tan precaria. Surge como una respuesta, improvisada. Se usan viejos caserones que las clases altas habían abandonado. Sí, sobre todo después de la fiebre amarilla de 1871, en el barrio sur. Pero también se construyen edificios específicamente para eso, ya bajo el signo de la especulación inmobiliaria. Hay que imaginarse esa estructura típica, ¿no? Esas hileras de cuartos, muchas veces sin ventilación directa, sin servicios propios. Un patio central donde pasaba gran parte de la vida, y donde también se propagaban las enfermedades, claro. Y las cifras que da Roulet sobre esto son, la verdad, estremecedoras. El hacinamiento era la norma. Habla de casi 4 personas por cuarto en 1913. Familias enteras en una sola pieza. Y la mortalidad.
Altísima. Cita a Rawson que ya en 1883 marcaba una tasa del 34 por mil en los conventillos. Cuando la tasa general de la ciudad era del 26 por mil, una diferencia enorme. Y dice algo terrible: 2/3 de las muertes por enfermedades infecciosas ocurrían en los conventillos. Era un caldo de cultivo para la enfermedad, sí, pero también para la especulación. Claro, porque los alquileres eran altísimos. Roulette menciona que Rawson estimaba rentas anuales para los propietarios de hasta un 18%, una fortuna. Una situación insostenible que, lógicamente, derivó en resistencia social. Y una represión muy dura también. Muestra una tensión social muy profunda, ligada directamente al problema de la vivienda. Y acá el texto nos deja pensando, ¿no? Describe esa especulación feroz con la vivienda, los alquileres desorbitados a principios del siglo XX, esa huelga de 1907. Sí, es inevitable hacer el paralelo. ¿Qué ecos encontramos de aquella situación en las tensiones que vemos hoy en el mercado inmobiliario, en las dificultades para acceder a un alquiler digno? Persisten mecanismos de especulación, quizá con otras formas, pero con efectos similares. Es una pregunta que queda flotando, ¿verdad? Totalmente. Y frente a esto, ¿cuál fue la acción pública? Roulette la califica de tímida, insuficiente. Menciona las primeras casas baratas por ley municipal, creo que de 1904. Sí, la Ley Nacional 4824 de 1905, un impuesto a las carreras de caballos en 1910 para financiar algo. La Comisión Nacional de Casas Baratas recién en 1915. Y se construyeron algunos barrios obreros municipales, como el Caferata, el Alvear, el Varela, Bonorino. Pero eran esfuerzos aislados, sin una política integral. Roulette cita a Alejandro Bunge, que todavía en 1926 decía que la vivienda modesta era una calamidad nacional. Y de nuevo, otra reflexión que surge casi naturalmente del texto. La comparación con hoy. Claro, aquellos esfuerzos estatales, aunque limitados, fueron un intento de intervención pública. ¿Cómo se compara esa acción pública de entonces con las políticas habitacionales actuales? ¿Dónde está puesto el foco hoy? ¿Se construye? ¿Se integra lo que ya existe? ¿Se busca erradicar? ¿O prima un enfoque distinto, quizá más volcado a las soluciones de mercado? Otra pregunta abierta. Sí, sí. Ahora, el conventillo como fenómeno masivo con el tiempo fue desapareciendo, o al menos transformándose. Roulette da varias razones para eso. Una es la presión de usos no residenciales en las zonas céntricas, oficinas, comercios. Eso encareció el suelo. Otra clave fue la expansión de la red de transportes, el tranvía eléctrico fundamentalmente. Eso permitió a la gente vivir más lejos del centro, donde el suelo era más barato. Y también, la capacidad de ahorro de una parte de esa población, muchos inmigrantes o sus hijos que pudieron acceder a comprar un lote, una casita o un departamento en propiedad horizontal. Pero, superada esa etapa del conventillo como epicentro de la precariedad, otro fenómeno va a tomar su lugar. Claro, porque cambian las condiciones históricas. La crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial. Eso impulsa la industrialización por sustitución de importaciones, la ICI. Pero esa industrialización, de nuevo, se concentra mucho en el litoral, especialmente en Buenos Aires y sus alrededores. Y eso atrae una nueva oleada migratoria, ya no tanto europea, sino interna. Argentinos de las provincias expulsados de zonas rurales que estaban en crisis. Roulette subraya algo importante ahí. La dependencia económica no desaparece, muta. Claro. Antes era la dependencia del capital extranjero para infraestructura, ahora es la dependencia para importar equipos, tecnología para esa nueva industria. Sigue habiendo una vulnerabilidad. Y estos nuevos migrantes internos llegan a una ciudad que, de nuevo, no está preparada. Y ante la falta de una política habitacional activa y la imposibilidad de acceder al mercado formal de suelo o vivienda, ocupan terrenos, generalmente fiscales, marginales, inundables, cerca de las vías. Y construyen sus viviendas con lo que encuentran: chapa, madera, cartón, materiales de desecho, sin servicios básicos, obviamente. Ahí nace la Villa Miseria, la otra cara de la precariedad urbana que analiza Roulette. Los datos que ella cita para 1970 son impresionantes. Más de 450,000 personas viviendo en villas en la región metropolitana. 106.776, para ser exactos, solo en la capital federal en ese momento. ¿Y el origen mayoritario? Provincias argentinas: Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero.
También una minoría de países limítrofes, Paraguay, Bolivia, Chile. El hacinamiento, dice Arroulet, incluso mayor que en los conventillos, 4,5 personas por familia o casilla. La conclusión de Arroulet es potente, es estructural. Sí, dice que tanto conventillos como villas son síntomas de un problema más profundo. Un modelo de desarrollo desigual, la marginación de sectores enormes de la población. Y la incapacidad del sistema para satisfacer necesidades básicas como la vivienda. Por eso argumenta que la solución requiere cambios profundos. Cuestiona el valor de la tierra, plantea la necesidad de técnicas constructivas masivas, industrializadas. Y deja planteada esa disyuntiva final que resuena tanto, ¿no? ¿Qué priorizar? ¿Atender la emergencia en la metrópoli o atacar las causas de la expulsión en el interior? Un dilema que uno siente sigue muy vigente. Sin duda. Bueno, pasemos ahora a Rosario, con el texto de Areces, Ibarra, de Roncoroni y Osana. Ellas sitúan el fenómeno rosarino en un contexto más amplio, latinoamericano, de déficit habitacional masivo. Vinculado al subdesarrollo, a la dependencia. Es una mirada similar en ese punto. Pero cuestionan algo interesante que me parece clave. La idea de la atracción industrial como única causa. Exacto. Señalan que en Argentina, y en Santa Fe en particular, que teníamos un 80% de urbanización, el crecimiento urbano fue mucho mayor que el crecimiento industrial. O sea, la gente llegaba a las ciudades, pero no necesariamente porque hubiera trabajo industrial esperándola. Sugieren que pesa más la expulsión del campo, el deterioro de las condiciones de vida rurales, la concentración de la tierra, los bajos salarios, la falta de servicios. La gente no solo es atraída, sino que es empujada a irse del campo. Es un doble movimiento. Exacto. Repasan brevemente el desarrollo de Rosario, de villa semirural a ciudad mercantil en el siglo XIX. El impulso del puerto, la agricultura, la llegada de inmigrantes, la expansión urbana condicionada por el ferrocarril. Y ya a fines del siglo XIX aparecen conventillos en Rosario, también ligados a crisis y migración interna temprana. Como el frigorífico Swift, la refinería. Y la industrialización que viene después de los 40, textil, metalúrgica, se localiza más en la periferia. Atraen nueva migración interna, pero como decíamos, no toda es absorbida por esa industria. Y ahí es donde crecen y se consolidan las villas miseria en Rosario. Describen la ubicación de estas villas. Siguen un patrón, dicen, en forma de L. Concentradas al sudeste, cerca de fuentes de trabajo precario, el puerto, el Swift, el matadero. También a lo largo de las vías férreas, un 40% de las villas en 1971 estaban ahí. Cerca de basurales, zonas industriales, en la costa. Mencionan nombres específicos: La Sexta, La Tablada, Manuelita, Bajo Saladillo, Molino Blanco. Y la expansión hacia la periferia municipal, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Baigorria. Y sobre el origen y crecimiento, si bien rastrean raíces antiguas en ranchos ribereños de fines del XIX, el gran auge, el crecimiento exponencial, es más reciente, principalmente post-1950. Coincidiendo, dicen ellas, con cierto freno industrial y el agravamiento de las condiciones rurales. Y dan datos comparativos que muestran una densificación brutal. Entre 1964 y 1968, la población villera creció un 279%. ¿279%? Pero la superficie ocupada por las villas creció solo un 53%. O sea, la gente se apilaba cada vez más. El hacinamiento se agravaba terriblemente. Y entre 1968 y 1971, la población casi se duplica de nuevo. Sí, de unas 52,000 personas a casi 90,000. Se extienden las villas existentes, se unen núcleos cercanos. Y acá, de nuevo, una reflexión sobre el presente, ¿no? Los dos textos, el de Roulet y este de Rosario, describen cómo tanto la inmigración europea como la migración interna encontraron ciudades no preparadas, un acceso casi imposible a la vivienda digna. Ciudades hostiles, en cierto sentido. Si pensamos en los flujos migratorios actuales, internos o externos, que llegan a nuestras ciudades hoy, ¿qué similitudes y diferencias observamos? ¿Existen hoy respuestas adecuadas en términos de vivienda, de oportunidades? ¿O se repiten, quizás bajo nuevas formas, esos patrones históricos de exclusión y de precariedad habitacional? Es fuerte la pregunta. Es fuerte, sí. Volviendo a Rosario,
El texto analiza la procedencia de los pobladores en una villa de muestra. La mayoría venía de provincias limítrofes, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y también del Chaco. Predominaba población joven, en edad económicamente activa, que llegaba buscando trabajo. Pero el trabajo que encontraban era mayormente temporario, inestable, mal remunerado. La construcción, el puerto, changas. Para las mujeres, mucho servicio doméstico. Y trabajo infantil, lustrabotas, cirujeo. La desocupación además era alta. Y las condiciones de vida, bueno, ya las imaginamos, precarias al extremo. Sin servicios sanitarios, sin agua corriente, sin luz eléctrica formal. Zonas inundables frecuentemente, hacinamiento, problemas de salud derivados de todo esto y problemas educativos, analfabetismo, alta deserción escolar. La conclusión de las autoras es similar a la de Raulet. Sí, el fenómeno seguía en expansión en ese momento, y los planes de erradicación aislados eran y son insuficientes. La solución, dicen, requiere una planificación integral, que aborde las causas estructurales en las zonas de expulsión y que permita superar la marginalidad en las ciudades. Un desafío enorme, que evidentemente no se resolvió del todo. Para nada. Bueno, y para completar el cuadro, tenemos el tercer artículo del tomo, el que analiza el contexto político más amplio de una parte de este periodo. La llamada Restauración Conservadora, la etapa que se inicia con el golpe militar de 1930. El texto describe el objetivo de ese movimiento: restaurar el orden político y social anterior al radicalismo, que ellos percibían como negativo. Volver a una supuesta época dorada, la de 1880 a 1916, basada en el liberalismo económico y el liderazgo de las élites tradicionales. Y le atribuían los problemas del momento, en gran medida, a los efectos del sufragio universal, de la ley Sáenz-Peña. La crítica que hace el texto es severa. Muy severa. Dice que esa restauración ignoró los cambios profundos que ya se habían dado en el país y en el mundo. Y que sus métodos incluyeron el tristemente célebre fraude patriótico. Para mantener una fachada democrática, pero controlada por minorías. Manipulaban las elecciones justificándolo como un deber para salvar a la patria de las mayorías, a las que consideraban ineptas o peligrosas. Y en lo económico, la política fue abiertamente pro-británica. Sí, beneficiando a los sectores oligárquicos ligados a la agroexportación. El texto la califica directamente como dañina y hasta vergonzosa para el país. Afianzó la dependencia. Cita ejemplos como los monopolios británicos en servicios esenciales e incluso palabras del vicepresidente Roca Hijo en ese sentido. Se la conoce no por nada como la década infame. Este marco político y económico es el telón de fondo del periodo donde surgen y se consolidan las villas miseria que describía Raulet. Claro. La falta de una política habitacional activa cobra más sentido si pensamos en un Estado con estas prioridades, ¿no? Enfocado en restaurar un orden, en favorecer ciertos intereses, en mantener la dependencia. Totalmente. Y acá, otra vez, la historia nos interpela sobre el presente. El texto caracteriza esa década del 30 como un intento de restauración conservadora, con fuerte liberalismo económico y afianzamiento de la dependencia externa. La pregunta es casi obligada. ¿Es posible trazar algún paralelismo entre aquella ideología restauradora, aquel discurso, y ciertas ideas o políticas que observamos en la Argentina contemporánea? ¿De qué modo las actuales políticas económicas, las relaciones internacionales, podrían estar configurando, quizás, nuevas formas de dependencia? Es una reflexión delicada, pero necesaria. Sin duda, el análisis del tomo concluye que esa restauración conservadora fracasó en resolver los problemas estructurales del país. Señala la falta de moral combatiente de la élite, citando a Sánchez Sorondo, pero argumenta que la realidad era más compleja. La sociedad había cambiado, había nuevos actores sociales, la crisis mundial era un dato insoslayable, volver al pasado era inviable. La dependencia económica además ya era muy profunda. El texto incluye fragmentos documentales interesantes al final. Sí, la visión de Juan E. Carulla sobre las intenciones de Uriburu después de la derrota electoral en abril de 1931. Buscando un acuerdo con el radicalismo antipersonalista, la candidatura de Gallo, la preocupación por los militares implicados en el golpe. Y también el manifiesto de Uriburu al retirarse, donde lamenta no haber tenido tiempo para consolidar la conciencia revolucionaria. Menciona su proyecto de reforma constitucional y electoral, de base corporativista,
organizando gremios y profesiones. Buscando un sistema argentino, decía él, no copiado de afuera, para superar los partidos políticos tradicionales. Una visión muy particular. Muy de época, sí. Y esto nos lleva a otras reflexiones finales, conectando los tres textos. Por ejemplo, la cuestión de la dependencia. Roulette la marca como un rasgo histórico. Primero británica, luego internacional. Hoy, organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, juegan un rol central en la economía de muchos países, incluyendo el nuestro. La pregunta es, ¿qué similitudes o diferencias podemos encontrar entre esa dependencia histórica que moldeó nuestra estructura económica y urbana Y las posibles condicionalidades que hoy pueden estar asociadas a los préstamos de estos organismos internacionales? ¿Cómo podrían esas condiciones impactar en problemas históricos que arrastramos, como el déficit habitacional o la desigualdad regional? Y ligado a esto, tanto Roulette como los autores sobre Rosario coinciden en que la solución a la crisis habitacional requiere cambios estructurales. Sí, mencionan explícitamente el valor del suelo, la necesidad de vivienda social masiva. Considerando que hoy organismos como el Banco Mundial o el BID financian proyectos urbanos en la región, Esos proyectos parecen alinearse con esa visión de cambio estructural, o tienden más bien a financiar soluciones puntuales, parches, que no modifican las causas profundas. causas como la especulación inmobiliaria o un modelo económico que sigue generando exclusión y desigualdad territorial. Es otra pregunta clave. Y una última reflexión quizá, volviendo a Roulette. Ella subraya la histórica concentración de poder y recursos en Buenos Aires. Habla de un interior ausente. Un diagnóstico muy fuerte. ¿Sigue vigente hoy ese diagnóstico de centralización extrema? Las políticas actuales parecen orientadas a revertir esa concentración histórica. ¿O, por el contrario, tienden a profundizarla? Una concentración que ha sido fuente de tantos desequilibrios a lo largo de nuestra historia. Los análisis que hemos recorrido, basados en este tomo 7 de la Historia Integral Argentina, realmente nos invitan a reflexionar. Nos confrontan con las raíces históricas de problemáticas sociales, urbanas, que lamentablemente persisten. Muestran esa conexión íntima entre los modelos económicos adoptados, las decisiones políticas, los movimientos migratorios y las condiciones de vida concretas de la gente. Una conexión que atraviesa nuestra historia y que explica, al menos en parte, muchas de las dificultades del presente. Queda abierta entonces la reflexión sobre cómo esas dinámicas de dependencia, de concentración del poder y la riqueza, de exclusión social, tan visibles en los conventillos y las villas miseria de ayer, siguen resonando hoy, bajo nuevas formas quizá. Y sobre todo, cómo las respuestas que damos hoy como sociedad dialogan o quizá chocan con esa pesada herencia histórica. Esto es todo, nos encontraremos analizando en otra emisión Crónicas del siglo pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar. Un sitio evocativo, dedicado a dar a conocer estos valiosos archivos desde el año 2003.